Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se sigan encontrando muy bien todos y cada uno de ustedes. Y bueno, pues vamos a continuar con los temas de este cuatrimestre. En el video anterior, a modo de resumen, vimos aquella definición de genética forense, de genética, cuáles eran las áreas en las que se iba a involucrar la genética forense, sus objetivos. Vimos cómo se fue desarrollando y evolucionando a través del tiempo y de los años. Y bueno, pues en esta ocasión vamos a poder revisar lo que es ya propiamente el tema de ADN. Esto es como una base para que ustedes puedan ya entender los siguientes videos. En este video vamos a ver básicamente la estructura, las funciones, alguna clasificación que existe para el ADN. Y bueno, pues espero que les guste, que el contenido sea entendible. De todos modos, cualquier duda, comentario, queja o sugerencia, pues me la hacen saber, ya saben, por cualquier medio. Y bueno, pues vamos a comenzar. La unidad fundamental de un ser vivo es la célula. Si ustedes recuerdan, en la última tarea que yo les solicité fue un esquema precisamente de la célula, en donde tenían ustedes que poner todos sus organelos, los nombres y las funciones principales de cada uno de ellos. Quienes lo entregaron y quienes lo hicieron en tiempo y forma podrán recordar que hay un organelo, una estructura que se llama núcleo. Bueno, pues en el núcleo es donde contiene su interior el ADN necesario para desarrollarse y cumplir la misión encomendada por la naturaleza. El conjunto de ADN que posee cada célula se denomina genoma. Sin embargo, existen unas células muy específicas que no tienen núcleo y que por lo tanto no poseen ADN. En este caso son los eritrocitos, que ustedes ya saben cuáles son sus características, sus funciones, dónde se encuentran y por qué es que no contienen el ADN propiamente. Según su localización y estructura, existen dos tipos de ADN en el organismo: el ADN nuclear, al cual nos enfocaremos en este video, y el ADN mitocondrial, localizado en el interior de un organelo celular denominado mitocondria. Este ADN es un componente imprescindible de cada célula en el ser humano y además el ADN de un individuo es el mismo en todas sus células, ya sean células de la sangre, semen, saliva, célula, etc. Todo órgano que tenga células y que esa célula contenga un núcleo tiene ADN en su interior. Cada ser humano tiene una combinación única e irreversible de este material genético. En un hecho delictivo, siempre el responsable dejará un rastro biológico al cual se puede identificar. Una de estas formas es por medio de análisis del ADN. Gracias a los avances de la genética que se han aplicado al ámbito forense y se ha convertido en una de las herramientas más útiles para la identificación humana, debido a que solo requieren muestras pequeñas de este material biológico y que es más estable que otros marcadores biológicos tradicionales, y que es un método preciso y que se ha contribuido a que esta área de las ciencias forenses evolucione rápidamente, que es lo que les comentaba en el video anterior. Quizá esta área está bien, ya está fundamentada, ya está bien plantada, pero que necesitan pues esa economía para poder desarrollarse al 100%. Aún así, aquí en México, aparte de la economía que no se destina como se debería de hacer a través del gobierno, pues también se necesitan estas áreas de capacitaciones para el personal que se encuentre dentro de estos laboratorios. ¿Por qué? Porque también eso va a influir en que se haga su objetivo al 100%, es decir, una persona que no esté capacitada en el área de genética forense, en el área para hacer los análisis, para manejar una muestra y que no la maneje adecuadamente, pues obviamente ese análisis no va a ser confiable, ¿ok? Entonces también necesita estas áreas en donde se encuentren, o estos laboratorios de genética forense, pues tener las áreas para poder capacitar al personal que se encuentre dentro de ella. Bien, entonces vamos a ver cuál es la composición de este ADN. Vamos a ver que el ADN es un ácido nucleico, también se denomina como una macromolécula que en su interior contiene este material genético heredado por mamá y papá. Está compuesto solo de 4 moléculas básicas llamadas nucleótidos, idénticas entre sí. Los nucleótidos están constituidos por un anillo heterocíclico de carbono y de nitrógeno, el cual se le denomina base nitrogenada, un azúcar de 5 átomos de carbono en forma de anillo denominado pentosa, llamada desoxirribosa, y un grupo fosfato en la posición 5 de este azúcar. Estas bases nitrogenadas son de dos tipos distintos: las purinas con un anillo de 5 y 6 lados fusionados y las pirimidas con un anillo de 6 lados.
Las 4 bases son adenina, guanina, que pertenecen al grupo de las purinas, y citosina y tiamina, que pertenecen a las pirimidas. Normalmente se le refiere por su abreviatura de la base ACGT en mayúsculas. En ausencia de un grupo fosfato, la base nitrogenada y la desoxirribosa forman un nucleósido. Entonces, para que ustedes puedan, más bien para que podamos entender o comprender lo que les estoy mencionando, vámonos a la imagen que tienen en su pantalla. Entonces, vamos a ver que si en algún momento ustedes tienen que decir que es un nucleótido, bueno, un nucleótido es la unión de un fosfato, que es esta que está aquí con la P, que estoy señalando con el apuntador, la unión del fosfato con un azúcar que se denomina desoxirribosa, que tiene su característica que es un anillo llamado pentosa, y también a su vez están unidos por una base nitrogenada. La base nitrogenada son estas que ustedes ven con las letras. Son 4 bases nitrogenadas o 4 nucleótidos los que existen. Cada uno tiene una base diferente. Uno tiene una adenina, otro tiene una citosina, otro tiene una tiamina, otro tiene una guanina. Entonces, estos se van a unir entre sí para poder formar esta forma helicoidal. Para que se puedan unir, tienen que hacerse en forma como si fuera un rompecabezas. No pueden unir un rompecabezas si no encajan bien las piezas, ¿ok? Esa es la función de una de las funciones de rompecabezas. Entonces, en este caso es lo mismo. Aquí tiene que ir junto la tiamina con la adenina y la guanina con la citosina. No pueden ir diferente, no puede ir una adenina con una citosina, una guanina con una tiamina. Siempre tienen que ir en esa secuencia: tiamina, adenina, citosina, guanina, ¿ok? La unión de muchos de estos nucleótidos se le denominan ácidos nucleótidos, ¿ok? Y la unión de muchos de estos ácidos nucleicos pues se denomina ADN, ¿ok? Entonces, así es como está formado esta macromolécula, y que ustedes pueden, si ustedes en algún momento ven alguna imagen así, ustedes pueden identificar cuáles son estos componentes de este ADN. Su forma estructural del ADN se forma a partir de la condensación de los nucleótidos. Esto lleva a cabo por los enlaces 3 y 5 fosfodiéster, formando así el esqueleto del azúcar fosfato, que se localiza en el exterior de la molécula, con la base proyectándose hacia adentro. Este modelo helicoidal fue descrito en 1953 por James Watson y Francis Crick, que de hecho los llevó a obtener un premio Nobel debido a este acontecimiento. Ellos diseñaron la estructura del ADN, la cual en su trabajo describen como una doble hélice de rotación derecha que se enrolla alrededor del mismo eje, de la cual se observa en la imagen que ustedes ven en la pantalla. Cada una de las cadenas se encuentran unidas por enlaces de hidrógeno que están presentes entre cada base de una cadena asociada a la base de la otra. Cada par de bases que resulta de la unión de los enlaces de hidrógeno consiste en una purina y una pirimida, que era lo que les acababa de mencionar. Estos se emparejan de acuerdo a una regla: guanina, citosina, tiamina, adenina. Los pares adenina y tiamina se unen por medio de 2 enlaces de hidrógeno, mientras que los pares de guanina y citosina lo hacen por 3 enlaces de hidrógeno. Las 2 cadenas forman una doble hélice y las cadenas corren en direcciones opuestas, es decir, son antiparalelas, ¿ok? Que es como lo mencionan en la imagen que ustedes ven. Si en algún momento llegaron ustedes a ver a lo mejor Jurassic Park, que en la primera película mencionan también estas descripciones de doble hélice del ADN. ¿Cuáles son las propiedades del ADN? Bueno, vamos a ver que el material genético se duplica con exactitud, ya que las cadenas están unidas por enlaces de hidrógeno, los cuales son capaces de separarse sin necesidad de romper enlaces covalentes. La especificidad de las bases permite que cada una de las cadenas sirva como molde para síntesis de una cadena complementaria, por medio de enzimas denominadas polimerasas. Siempre se obtendrá una copia exacta de otra cadena. Esto va a permitir que la información genética pueda perpetuarse. El ADN posee la propiedad de hibridarse. Si se le aplica temperatura o tratamiento químico, se puede romper estos enlaces. A este proceso se le llama desnaturalización, que es lo que también ustedes pueden observar en la película de Jurassic Park, que de hecho ellos lo mencionan.
Y bueno, la desnaturalización es un proceso reversible. Si un fragmento de ADN se calienta, se van a separar sus dos cadenas. Pero si la temperatura disminuye, las cadenas de ADN encontrarán a su complementaria y se unirán mediante un proceso llamado renaturalización. Cuando el ADN se enrolla para su empaquetamiento celular, se forma la cromatina. Su componente proteico principal son las histonas, que son las que se encargan de enrollar el ADN. A esto, a su vez, para formar los cromosomas, como lo muestro en la imagen que ustedes ven en su pantalla. Entonces, ya tienen una muestra, la que ustedes gusten, sacan una célula, de esa célula encuentran su núcleo, del núcleo se va a extraer este cromosoma. Del cromosoma, hagan de cuenta que lo van como a estirar, lo van como a desenredar, y entonces es lo que empiezan a quitar, son las histonas. Después de las histonas, entonces ya empiezan a quitar, a observar, obviamente mediante técnicas muy especializadas y con aparatos muy especializados, para poder observar ese ADN helicobdal o de doble hebra, para poder así ver esos pares de las bases nitrogenadas que yo les había mencionado en la diapositiva anterior. ¿Ok? Entonces espero que hasta aquí no haya ninguna duda, que esté quedando un poquito claro esas propiedades, esta composición del ADN. Existe una clasificación del ADN. El ADN se divide en dos grandes grupos en base a su función. La primera es el ADN codificante o esencial, es el encargado de almacenar información genética en los genes, que son los diferentes sectores de ADN con un orden concreto en la disposición de los nucleótidos, y que va a determinar la secuencia de aminoácidos de las proteínas y que codifican y el grado de la expresión del gen de cada tejido. Y en cada tiempo en este existe muy poca variabilidad entre las personas, a excepción de las regiones del sistema HLA, el cual es un conjunto de moléculas implicadas en el reconocimiento inmunológico y en la señalización entre células del sistema inmunitario. La segunda es el ADN no codificante, también llamado ADN repetitivo. Son secuencias cortas repetidas en forma de copias idénticas, y estas a su vez tiene dos clases. La primera es el ADN moderadamente repetitivo, que se le denomina o se le llama elementos interespaciadores repetitivos. Y el ADN altamente repetitivo está formado por cortas secuencias que se encuentran repetidas en tándem, que también se le denomina o se le puede encontrar como STR. Debido a su corto tamaño, la secuencia se puede definir como BNTR o STR dependiendo del tamaño. La longitud de estos puede variar desde 2 hasta 300 pares de bases. A estas secuencias en tándem se le denomina ADN satélite. Este se localiza en el heterocromatina constitutiva de los cromosomas, en particular de los centrómeros. Recordemos la imagen anterior donde se encontraba en la parte del centrómero. Las características generales del ADN no codificante lo hacen especialmente útil para la aplicación a la identificación en medicina forense. El ADN esencial está formado por secuencias altamente conservadas con muy pocas variaciones individuales e intergeneracionales, ya que de lo contrario se podían ver afectadas funciones básicas para la vida de las personas. Los cambios mínimos que tienen lugar cuando son variables aumentan el polimorfismo de proteínas y enzimas, aunque también pueden tener efectos negativos. El ADN no codificante representa una gran variabilidad en los individuos a otros, ya que estas secuencias no son conservadoras al no afectar sus cambios a la fisiología del individuo. Las variaciones debidas a cambios de base sencillos, procesos de inserción, de lesión o intercambio de ADN, duración de formación de las células germinales, hacen que se modifique el número de repeticiones o el orden de las bases de un determinado fragmento repetitivo, pudiendo producirse en un locus sencillo o múltiples locis, siendo este el origen de la variación que hace que no haya dos personas, a excepción de los gemelos univitelinos, es decir, aquellas personas que se desarrollaron dentro de un mismo útero, por así decirlo, que se fecundó el mismo óvulo con dos espermatozoides y que tengan la misma secuencia de ADN. ¿A qué me refiero con todo esto? Bueno, a esta división, la que les va a ayudar a ustedes para sacar obviamente aquella información a nivel o en el área forense, va a ser el ADN no codificante. Traducido, todas las personas tenemos el ADN,
pero obviamente este va a ser por familia. Es decir, yo tengo el mismo ADN que mi mamá, el mismo ADN que mi abuelita, el mismo ADN que mi bisabuelita y así sucesivamente toda esa línea directa, hablando propiamente de mujeres, es lo mismo en hombres. Pero hay unas partes o hay unas secciones que es el ADN no codificante, que de hecho es el del altamente repetitivo, que es donde existen esos cambios mínimos en la secuencia del ADN de esta cadena que ustedes ya vieron. Y esos cambios son los que hacen únicos a las personas. Ejemplo, imagínense que están en un caso en donde pues necesitan ver si esta persona violó o no violó a esta niña. Resulta que hicieron el análisis, pero ¿qué creen? El análisis salió positivo porque obviamente esos análisis se tienen, una es para sacar una identidad de una persona y la otra función de esos análisis es para compararlos con otro con otro análisis de otra persona y entonces ir descartando, excluyendo a las personas. Entonces, ¿qué pasa? Pues resulta que salió igual su resultado al papá, salió igual el resultado al abuelito. Pues sí, pero eso quiere decir que entonces no hicieron el estudio para sacar ese ADN no codificante y entonces sacar y decirme si es o no es el culpable. ¿Ok? Entonces, lo que más les interesa de todo este ADN así grandote para ser más asertivos y sacar una conclusión bien es el ADN no codificante. Por eso les menciono o les mencionaba en diapositivas anteriores, las personas que tienen que estar en ese laboratorio de genética haciendo estos análisis de ADN tienen que estar capacitadas para poder realizar y obviamente dar un resultado, ¿ok? Porque hay ocasiones en las que las personas van con el resultado y van a lo mejor con el juez, aquí está, y el juez no le va a entender. Y entonces me va a decir, bueno, pues dime qué es lo que estás escribiendo, lo que me estás diciendo. Entonces la persona tiene que estar altamente capacitada para poder explicar lo que les estoy explicando yo ahorita. ¿Ok? Espero que esto se haya quedado claro, chicos, y si no, pues me lo dicen para volvérselos a repetir. ¿Ok? El genoma humano consta de unos 3.000 millones de pares de bases. Solo el 5% del ADN humano es codificante, o sea, forma parte de los genes. Como ya les había mencionado, el 98% restante es no codificante y tiene funciones estructurales y reguladoras. En esta parte del ADN es donde se encuentra la variabilidad genética entre los individuos, ya que sus mutaciones no están sometidas a una selección tan fuerte como lo que ocurre en el codificante, ya que si se presenta una mutación puede haber consecuencias fenotípicas importantes, como lo que pasa en los síndromes. El más famoso que ustedes conocen es el síndrome de Down. El síndrome de Down es porque hay un cromosoma más del que debería de haber. Ese cromosoma se encuentra en el ADN codificante. Si ustedes en esa secuencia de ADN quitan un cromosoma, mueven o lo mueven como si fuera el cuadro de Rubik, entonces lo dejan al revés, va a traer consecuencias a nivel fenotípico o a nivel genético de las personas. ¿Ok? De acuerdo al lugar que ocupa una secuencia en el cromosoma se le llama locus. En una célula humana cada locus se encuentra por duplicado, uno en el cromosoma de origen paterno y otro en el cromosoma de origen materno. A cada una de las distintas formas alternativas que ocupan un locus se le denomina alelo. Cuando un individuo presenta en el locus paterno un alelo distinto al presente en el locus materno, se dice que es heterocigoto para ese locus, mientras que si es heredado al mismo alelo se llama homocigoto. A la caracterización de los alelos presentes en un determinado locus se le denomina genotipo. Los genes son los encargados de la herencia. Mendel definió en sus leyes que el gen es un factor que pasa inalterado de los padres a la descendencia. Un perfil genético es la combinación de los genotipos obtenidos para múltiples loci o loquis. En el caso del ADN, que solo está presente en estado haploide y que por lo tanto todos sus loquis se heredan siempre en forma conjunta, como por ejemplo el cromosoma Y de la herencia paterna. A esta combinación se le llama haplotipo. Y bueno, chicos, pues hasta aquí llega este video. Traté de hacerlo un poquito más resumido, pero no pude.
Entonces, pues espero que les haya gustado, que haya sido entendible. En caso de no ser así, que tengan alguna duda, comentario, queja, sugerencia, me la hacen saber por cualquier medio. Yo con gusto se la resuelvo. Y obviamente, pues acuérdense que junto con el link que se va a subir a la plataforma va a estar la tarea en forma de PDF, ¿ok? Cuídense mucho, nos vemos en la siguiente clase, chicos.